que la palabra de veras, de alguna manera, el hijo pródigo, que tal vez para la mayoría de nosotros ya es muy familiar esta parábola, y yo creo que tal vez se han hecho millones de predicaciones, pienso que no exagero. Estamos hablando de 2000 años de historia desde que Jesucristo vino a la tierra aquí. Es que pues en millones de congregaciones, miles de congregaciones alrededor del mundo hemos hecho mucha alusión precisamente a este pasaje. Yo, a través de lo que tengo de pastor y ahora en la iglesia, creo que he dado como si no miento, unas 4 o 5 predicaciones. No sé si esta sea la sexta o la séptima, no sé. Me gusta mucho este pasaje porque nos enseña mucho, pero ahora quisiera darle un enfoque en algo diferente. La mayoría de nosotros al escuchar esta parábola, ¿verdad? Este pasaje de la palabra, nos enfocamos mucho en lo que es el hijo, ¿verdad? Lo que el hijo hizo, el arrepentimiento y toda su situación. Pero ahora más bien quisiera enfocarlo más bien en el amor del padre. Lo que es el padre del hijo pródigo es que, ¿qué les parece si oramos para entrar en materia, ¿verdad? y desde poder empezar? Padre, en el nombre de tu hijo, Señor, te doy gracias. Conozco de mis limitaciones, Padre, pero también creemos que tú eres un Dios, que hay un Espíritu Santo el que nos da la capacidad y la habilidad, Señor, para compartir tu palabra. Yo te pido que unges mis labios, Padre, que me ayudes en esta gran responsabilidad que reconozco que es una gran responsabilidad el compartir tu palabra, Señor. Y ante todo, como dices, Señor, tu misma palabra, que un día daremos cuentas de ti, qué hicimos, Señor, si bien o mal, si le añadimos, si le quitamos, pero ante todo yo confío y creo, Señor, que no debo de añadir nada a tu palabra, porque tu palabra, Señor, es infinita, Señor. Y por eso te pido que de alguna manera tú abras nuestros oídos espirituales, lo que hoy vamos a escuchar realmente haga un rema, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y te pido que me ayudes, que me des claridad en mis pensamientos, que me des lucidez, Padre, a través del poder hablar, Señor. Y por eso te doy gracias, Padre, por cada persona que está en este auditorio, confiando en que de alguna manera tú hables en nuestras vidas de una manera especial, y por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para entrar en materia, ¿qué les parece si vamos a Lucas 15? Lucas 15, del 11 al 32, vamos a estar leyendo. Y dice así la parábola. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies.
traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío se estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llegó ese tu hijo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Esta parábola realmente muestra el amor de Dios, aunque reflejando, digamos, el amor de un padre a nivel terrenal, como usted o como yo, ¿verdad? Que este hombre dice, la misma parábola, que tenía 2 hijos, pero el menor, poco insensato e inexperto, ¿verdad?, le demanda que le dé a su papá los bienes que le corresponden. Y yo imagino que este muchacho llegó con su papá, ¿verdad?, y le pidió. Obviamente su papá, me imagino yo, que le ha de haber pedido alguna respuesta, alguna situación, el porqué de su petición, ¿verdad?, cuál era el motivo y todo eso. Al papá, al escuchar a este joven, bueno, el papá pensó, ¿verdad?, le voy a entregar los bienes que le corresponden. ¿Para qué? Para que él pueda saber y entender que realmente eso no es lo correcto. Tenemos que entender que en la cultura judía a los hijos se les podía heredar precisamente en vida. Era algo que se hacía en ese tiempo. Ahorita pues es muy diferente. Cuando vamos a dar una herencia al hijo, podemos ir con un notario, muy especialmente tenemos que ir con un notario, ¿verdad?, muy necesario, para que certifique precisamente la cuestión de la herencia, el testamento que vamos a dejar. Pero en aquel tiempo, acordémonos que la mayoría de las cosas que tenían eran cosas materiales. Entonces, estas personas les repartían en vida, ya cuando el padre sentía, ¿verdad?, que oía pasos en la azotea, ¿verdad?, que ya creía que iba a llegar el momento de su partida. Entonces él le repartía los bienes a sus hijos, pero los hijos no tenían posesión, no hacían uso de esa herencia precisamente hasta la muerte del papá. Era cuando ellos ya podían hacer uso de ello. Pero dentro de la cultura hebrea, Dios es muy sabio, y desde un principio supo Dios que como de alguna manera nosotros como padres, por nuestra inexperiencia de ser padres, cometíamos muchos errores, y muy especialmente muchos errores con el hijo mayor, con el primogénito, ¿verdad?, o la mujer, si es en caso una mujer. ¿Por qué? Porque somos inexpertos. Jóvenes, nosotros como padres definitivamente cometemos muchos errores con ustedes, y Dios lo sabe. Y precisamente por esa cuestión, Dios instituyó que al primogénito se le dieran las 2/3 partes de la herencia, y 1/3 parte se repartían entre los demás hermanos. En este caso eran 2 hermanos, así que al hermano mayor le repartió 2/3 partes, ¿verdad?, desde el 66% de toda la herencia, y el hermano menor le dio, digamos, 1/3 parte, lo que es el 33%. Este muchacho se fue con su parte. Es que a mí me tocó ser el séptimo de 8 hijos, es que pues nos iba a tocar a los 7 pues muy poquito, para aparte que pues no había mucha gran cosa, ¿no?, en nuestra familia, pero así se manejaba precisamente en esa cultura. Entonces los padres distribuían antes de morir precisamente estos bienes.
¿verdad? Entonces, por lo tanto, el pedir la herencia, como en este caso que tenemos aquí, el pedir la herencia era de alguna manera anticipado a una falta de respeto y una falta de amor precisamente a sus progenitores. Sí se hacía, pero eran casos muy aislados, ¿verdad? Pero Jesucristo, sabiendo de que cómo se manejaban ciertas culturas, él traía precisamente alusión a esta parábola. Acordémonos que precisamente cuando Jesucristo está hablando de esta parábola, está ante sus, ¿cómo se puede decir?, sus apóstoles, pero también era un sábado, ¿verdad?, de reposo, en donde estaban los apóstoles, pero también estaba en la sinagoga en donde había los fariseos y los saduceos, los escribas. Entonces eran dos tipos de personas. A unos, por ejemplo, a sus seguidores, les habrá, poquito antes de aquí en este mismo pasaje está la parábola de la oveja perdida, ¿verdad?, y la moneda perdida, que aquella mujer que perdió, pero posteriormente empieza a hablar de esta parábola, y esta parábola precisamente la va dirigiendo, digamos, muy suspicazmente Jesucristo hacia los fariseos y saduceos, haciéndoles ver que precisamente era el amor del Padre lo más importante, no tanto lo que Jesucristo andaba proclamando en ese tiempo, sino darles a conocer el amor del Padre, que es lo que me quiero que nos enfoquemos más bien en esta ocasión. El Hijo quería la libertad sin restricciones, él quería estar lejos del control, ¿verdad?, y la disciplina de su Padre. Pero su padre, entendiendo y comprendiendo la motivación de este muchacho, le entregó sus bienes y este muchacho, pues poco a poco se fue, ¿ya?, pero lo malgastó todo. Fue atraído precisamente por las cosas del mundo y prefirió romper precisamente el lazo familiar que lo ligaba precisamente a su padre. Cuando un hijo cometía este error, esta clase de error de este muchacho de pedir su herencia, obviamente ya la familia lo desligaba del vínculo familiar. Relativamente aquel hijo ya no se tenía como tal. Había renunciado a la potestad de la familia, del padre, entonces por lo tanto el padre ya no lo reconocía como hijo, ¿no? Entonces, la visión materialista del mundo de hoy precisamente es lo que ha traído una desnaturalización precisamente en la relación padres e hijos. En la mayoría de nuestras familias, muy especialmente aquellas familias que no estamos en el conocimiento de Dios o que no estamos asistiendo a una iglesia, definitivamente reconocemos que hay una relación muy deteriorada entre padres e hijos. En mi caso, pues fuimos familia de 8, ¿no?, de 10 con papá y mamá, y una familia muy desunida. Cada quien hacía lo que quería ahí en casa. Yo siendo el séptimo hijo, como les digo, yo recibí muchas injusticias de mis papás. Cada quien andaba en lo suyo, y más sin embargo no faltó el amor ni el respeto hacia ellos, nunca, gracias a Dios, yo nunca fui de tal manera, pero nosotros sí tuvimos el cuarto, fue lo que llamamos, ¿verdad?, la oveja negra, que fue un hombre que de veras que hizo sufrir a mi madre como ustedes no se imaginan. Yo padecí las consecuencias de toda su desobediencia y todo su comportamiento, ¿verdad? Yo seguido, mi mamá me mandaba a regañadientes, ¿verdad?, así, a que fuera a llevarle comida y a la cárcel, porque era un muchacho que muy vicioso, ¿verdad?, y un mal comportamiento, y seguido estaba en la cárcel. Y yo me enojaba porque mi mamá lo consecuentaba, para mí pues era el preferido de mamá, pero yo tenía que venir desde la Baja California a pie a traerle hasta aquí, hasta el centro de la ciudad, su comida, pues, porque por su mal comportamiento. Obviamente eso a mí me hacía enojar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía lo premia mi mamá cuando se portó mal. Entonces, podemos ver, eso son cosas que digo que son injustas para mí, ¿verdad? Y tenemos que entender que todo padre, de alguna o de otra manera, somos tal vez injustos con ustedes, así lo que parece. Pero yo les puedo decir, joven, que muchas veces nuestra intención y nuestra motivación
es cuidarles, es protegerles, es darles dirección, instrucción para que ustedes el día de mañana no cometan precisamente los errores que nosotros cometimos. Ustedes tal vez miran a los padres como aquellos que solamente proveen, ¿verdad?, que tienen que dar, pero no tienen derecho a exigir o demandarles algún comportamiento a ustedes, ¿no? Así nos comportamos. Muchos hijos tal vez quieren tener en sus manos lo que sus padres con mucho sacrificio lograron, ¿no?, a través de los años, solo para malgastarlo. Tenemos muchos ejemplos, como en este caso de este muchacho, ¿no? Él no sabe todo el sacrificio que su papá hizo para poder reunir tal vez esa fortuna o los bienes que tenía. Mas, sin embargo, a él prefirió irlos a malgastar, ¿verdad?, sin importar todo aquello que implicó a su padre el poder lograr o tener esto, ¿no? ¿Cuántos padres han aconsejado o orientado a sus hijos? Pero definitivamente hemos tenido que ver el sufrir de ustedes porque no quisieron escucharnos. Yo fui muy severo con nuestro hijo, sí, cierto, lo reconozco. Pero ¿saben qué? Yo seguido lo sentaba y le hacía ver, ¿verdad?, el porqué de mi comportamiento, porqué de mi exigencia hacia él. Pero doy gracias a Dios, ¿verdad?, que salió muy buen muchacho. La mayoría de ustedes lo conocen. Es un muchacho que yo me atrevo a asegurar que nunca ha probado ningún tipo de vicios, ¿verdad?, ni nada de cigarrillos, ni bebidas alcohólicas, nada de eso. ¿Por qué? Porque a mí, yo salí precisamente de eso, y yo me esforcé completamente, ¿verdad?, de cuidarlo, de protegerlo, de orientarlo, de decir, yo no quiero, no deseo que tú cometas los mismos errores que yo cometí. Gracias a Dios lo logré, obviamente con muchos, ¿cómo se puede decir?, inconformidades de parte de él, ¿verdad? Llegó un punto que un día se nos fue de casa. Afortunadamente nada más fue un día, pero ese día que se salió, ¿verdad?, ya para no regresar, afortunadamente fue con pastor, ¿verdad?, con Guti Martínez, y le explicó la situación que estamos viviendo. Obviamente él, Guti, sabio, dice, ¿sabes qué? Tú de aquí te regresas a tu casa. Necesitas ir a hablar con tu papá. Obviamente Guti se comunicó conmigo, me dice, oye, dice, aquí tengo a tu hijo con esta situación. Ahí te lo voy a mandar para que hables con él. Vino, pusimos las cartas sobre la mesa, lo recibimos nuevamente, ¿verdad? Y le hicimos ver que realmente todo aquello que él, tal vez, injusticias que él pensaba para él, era por su bien. Allí se quedó, ¿verdad?, hasta el día que se casó y salió de casa, y todo bien. Es cierto, nosotros muchas veces no tenemos la sabiduría para podernos comportar de la manera que tal vez ustedes anhelan o desean, o que piensan o creen que así deben de funcionar las cosas. Pero, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Comienza entonces a pagar las consecuencias de su insensatez y a pensar, y el de pensar egoístamente, ¿verdad?, y que lo lleva a Dios de alguna manera a esa necesidad que veamos en el versículo 17, ¿qué es lo que dice? Por favor. En el 15-17 dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tal vez muchos jóvenes, o muchos de nosotros, hasta que realmente no tocamos fondo en alguna circunstancia de nuestra vida, es la que nos hizo recapacitar, de decir, necesito nuevamente reconciliarme o regresar a mi casa. No, ahora entiende que en su casa era libre y que la disciplina amorosa de su padre era precisamente para conducirlo por el camino del bien. Ahí es como reflexionó él, ¿no? El hambre lo hace reflexionar y decide precisamente regresar. Y yo creo que es la mejor decisión, ¿verdad? Jóvenes, ustedes cuando tal vez estén inconformes con sus padres por alguna situación, la mejor decisión que puedan hacer es reflexionar y volver al vínculo de hogar, sabiendo que nosotros definitivamente deseamos lo mejor para ustedes. Nosotros también fuimos hijos, yo fui hijo y fui incomprendido, fui de alguna manera ¿cómo se puede decir?
me sentí frustrado, ¿verdad?, por toda la situación que yo viví en casa. Crecí, me casé y seguí con muchas cosas, ¿verdad?, en contra de mi papá. Y mi papá, se los he dicho en otras ocasiones, no fue un padre que nunca me maltrató, nunca me golpeó, nunca me lastimó, digamos, con palabras altisonantes, de ninguna manera, simplemente con su comportamiento. Con eso lastimó mi corazón. Un corazón indiferente hacia la familia, ¿verdad? Irresponsable de las necesidades de nuestra casa. Pero así sucede. Muchas veces nosotros no sabemos el por qué actuamos de tal manera. Y ¿saben qué? Que lo mismo que yo le critiqué a mi padre es el mismo comportamiento que yo llevé a mi hogar. Inconsciente o subconscientemente, pero de la misma manera lo que le critiqué a mi papá es lo mismo que yo estaba haciendo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Obviamente llegó el momento, ¿verdad?, que llega Dios y pude reflexionar de todo mi comportamiento erróneo, ¿verdad?, que tuve, pero gracias a Dios las situaciones se enmendaron, ¿verdad? Y es así, es lo que quiero que entendamos y comprendamos, que cuando estamos en esa circunstancia, que ya no hayamos salida, que realmente no vemos por dónde haya solución a nuestro problema, precisamente es lo que queramos que entendamos con esta parábola, que ahí está el amor del Padre, ahí está el amor de Dios incondicional para podernos recibir. Así que prefiere ser un jornalero y ni siquiera piensa precisamente en recuperar la calidad de hijo que él tenía antes. ¿Por qué? Porque él sabe que ya su padre no era para recibirlo como hijo propio, ¿no? Pero cuando va llegando al padre, su padre lo ve de lejos, como dice el pasaje. Y su padre lo ve de lejos y dice que su padre corrió precisamente hacia él. El padre no pudo detenerse hasta que el hijo llegara a su casa. ¿Por qué? Porque era más su amor. Yo creo que desde el día que salió este muchacho, este padre estuvo día tras día esperando el regreso de su hijo. Miren, dentro de la cultura judía, obviamente más en aquel tiempo, el correr un anciano, digamos, por la calle, era una violación a su dignidad, digamos, pero podemos ver que aquí el amor va por encima de la cultura o de la creencia o de lo que ellos pudieran pensar o decir de este hombre. ¿Por qué? Porque para él era más importante el recibir a su hijo que lo que pudieran decir precisamente de su propia persona. El hijo, aquí podemos ver que no alcanza ni a terminar el discurso, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que sea tu hijo. Pero el padre, con esta circunstancia, se dio cuenta que ante todo, el hijo había aprendido la lección y que había precisamente un arrepentimiento en él. Y eso era lo más importante. Así es Dios. Cuando nosotros llegamos a Dios y hay un arrepentimiento de nuestra forma de conducirnos en un pasado, Dios nos recibe sin ningún menosprecio. Precisamente ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros. Esa es la ilustración que precisamente esta parábola nos trae, de que independientemente de lo que podamos haber hecho o lo que hicimos, Dios nos perdona, si realmente hay un arrepentimiento. Quiero regresarme precisamente al principio de nuestra creación, Adán y Eva. Yo me voy a atrever a asegurar que si Adán y Eva se hubieran arrepentido, Dios es capaz de perdonarles. Pero ¿qué es lo que pasó? Adán se justifica: la mujer que tú me diste, esa es la que me dio de comer. Y la mujer le avienta la pelotita a la serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó. ¿Y qué es lo que ha pasado precisamente a través de nuestra historia? La mayoría de las veces nosotros precisamente buscamos una justificante para sacar todas nuestras acciones incorrectas que podamos tener. Y eso es lo que Dios no anhela. El padre se dio cuenta que había un arrepentimiento en el hijo, y ¿qué es lo que hizo? Paso seguido, lo vistió, le puso un anillo y lo calzó. Pero quiero enfocarme en el anillo. El anillo, a través de los años, siempre ha sido un símbolo
o uno de los símbolos de precisamente del anillo es un símbolo de pertenencia, ¿verdad? Precisamente los casados, ¿verdad? Algunos deberíamos de traer nuestro anillo, pero por X circunstancia ya no lo tenemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos que una persona trae ese anillo, una mujer, un hombre, sabemos que esa persona es casada y que tiene una pertenencia. O sea que ya corresponde, ¿verdad? Que es harina de otro costal, y eso es lo que nos simboliza. Precisamente aquí el padre le coloca el anillo al hijo para que él se sintiera con ese sentido de pertenencia, que pertenecía nuevamente precisamente a la familia y que era aceptado nuevamente a lo que él le correspondía. Aquí el padre le muestra al hijo con esa actitud que lo importante para él es tenerlo precisamente como hijo. Y es como Dios nos quiere tener a todos y cada uno de nosotros. Desde el rompimiento de Adán y Eva, desde que fueron desechados del huerto del Edén, y desde hasta que vino Jesucristo aquí a la tierra, nosotros fuimos criaturas de Dios. Pero al venir a hacer la obra Jesucristo para redimirnos del pecado y poder ya tener entrada nuevamente a la presencia de Dios o tener comunión nuevamente con Dios, precisamente allí está el sentido de pertenencia hacia Dios. Es tenernos el anhelo y tenernos como hijo. Dice en Juan 1.12, sí, en Juan 1.12 dice, aquellos a los que recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es que si usted y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso nos da, de ser criaturas de Dios, nos traslada precisamente a ser llamados hijos de Dios. Por eso ahora tenemos, ¿cómo se puede decir?, la seguridad de que un día estaremos en su presencia. Definitivamente puede más el amor que el padre tiene al hijo ante cualquier consideración. Obviamente nosotros como padres ¿cómo se puede decir?, podemos tolerar muchísimas cosas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque realmente nos interesan como tales. Yo creo que si fuera al revés, los hijos no nos toleran tan fácilmente a nosotros cuando realmente ustedes pueden ver que hay una situación adversa de parte nuestra hacia ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes tal vez no nos comprenden en esa magnitud de podernos tolerar como a nosotros. Mi caso, ¿verdad? Que yo simplemente juzgué a mi padre por su comportamiento sin saber realmente las raíces que él traía de por vida. Yo me di a la tarea ya cuando conocí de las cosas de Dios, me di a la tarea de investigar un poquito sobre mi familia, la ascendencia, el porqué el comportamiento de mi papá, el comportamiento de una tía, ¿verdad?, hermana de él precisamente, fueron dos nada más. Y yo investigando con mi tía, porque ella vivía un poquito más años que mi papá, y mi papá ya había muerto. Pero esto lo hice precisamente no para justificar a mi papá, sino para comprender un poquito el porqué de su comportamiento. Mi tía me dijo que ellos quedaron huérfanos cuando eran pequeños, cuando eran niños. Entonces mi papá y ella anduvieron rondando con parientes, ¿verdad? Y obviamente pues hubo muchas cosas, injusticias, muchas situaciones que ellos pasaron muy difíciles por su orfandad, ¿verdad?, que crecieron, y pues obviamente crecieron. Mi tía fue una mujer, no se imaginan, una mujer tan amargada como no he conocido tal vez hasta ahorita una mujer así de esta naturaleza. La verdad es que muchas veces yo hasta que supe esta historia, supe comprender un poquito más a mi papá. Y entonces de alguna manera Dios empezó a sanar mi corazón, ¿verdad?, contra todo ese tipo de circunstancias que traía. Pero tenemos que entender que así es Dios con nosotros. Ahí está Dios precisamente para sanarnos, para restaurarnos de toda la situación que hemos vivido nosotros como hijos. Entonces, ¿pero qué hay de nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros con Dios? Bueno, tenemos que entender y comprender que Dios nos amó,
nos rescató de una vida de problemas, de vicios, que nos llama precisamente a su obediencia vez tras vez, que nos toma en sus brazos, ¿cómo se puede decir? Que nos atrae con esas cuerdas de amor, ¿verdad? Como dice su palabra. Y todo esto es precisamente para mostrarnos el amor que Él tiene hacia nosotros. Es que debemos comprender que cuán es el amor tan grande de Dios para con nosotros. Muchos de nosotros tal vez ahí estamos con cierta incredulidad, con cierta incertidumbre, ¿verdad? De si realmente Dios nos ama y Dios quiere restaurarnos de toda la situación que podamos traer. Yo les puedo asegurar que ese amor del Padre muchas veces no lo vamos a experimentar hasta que nos dejemos precisamente a que Dios haga lo que tenga que hacer con nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios que mi Señor y yo desde un principio le echamos las ganas los dos, ¿verdad? Para poder traer solución a toda la problemática que teníamos. Y en un lapso de tiempo de unos meses vimos un cambio tremendo en nuestra relación, que definitivamente no pudimos dudar que era Dios obrando en nuestras vidas. Y ya tenemos 25 años, ¿verdad? Y 25 años de haber conocido a Dios, y no nos cansaremos, y todavía creemos que nos estamos preparando, nos vamos capacitando, vamos estudiando más y más. ¿Por qué? Porque nos falta conocer todavía muchas cosas que Dios tiene buenas para nosotros. Acabamos de salir de vacaciones, pero nosotros lo que vamos es a ir a estar leyendo, ¿no? Leímos algunos buenos libros y un día nos pusimos a dialogar y nos pusimos a pensar cuánto nos falta todavía de amar a Dios y depender más de Él. ¿Por qué? Porque hay cosas que realmente no las vamos a experimentar hasta que realmente nos entreguemos por completo a Él, que realmente le creamos todo lo que Él tiene. Nosotros tenemos una relación con Dios, démosle precisamente el valor y la importancia que esto amerita. El poder tener reuniones continuamente, el asistir a la iglesia, el asistir a un grupo en casa. Nosotros, no le miento, pero no nos perderíamos evento que fuera en la iglesia, sea de mujeres, sea de matrimonio, sea de hombres, sea lo que fuera, un discipulado, algún, ¿cómo se puede decir? Seminario que dieran en la iglesia, toda actividad, ahí estábamos. ¿Por qué? Porque nos interesaba conocer más y más. Y es lo que tal vez usted necesita, es lo que tal vez usted requiere de veras, de hacer todo lo que se les puedan dar. Realmente creemos que aquí como congregación, como iglesia, cada actividad que hacemos tiene un propósito, el llevarnos más y más precisamente hacia Dios, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta que Dios es Padre y como tal se comporta con nosotros de la misma manera. Miren, vayamos a Lucas 11:13, por favor, ya para terminar, si los muchachos pudieran ir pasando desde Lucas 11:13, dice la Escritura. Voy a leer desde el 11, del 11 al 13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahí tenemos cómo es el amor de Dios. Y fíjense, quiero reflexionar en esta palabra que dice ahí, si ustedes, siendo malos, nosotros, aunque no queramos jóvenes, muchas veces somos malos. Y no porque nosotros queramos, sino porque precisamente hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Hay una naturaleza egoísta que nos hace muchas veces ver más
lo propio que lo que demos a los demás. Dice la misma palabra que no hay justo ni uno solo. No somos justos, lo reconozco. Pero lo que sí puedo decirles es que sí somos justificados, que es muy diferente. Tal vez nosotros somos injustos con ustedes como padres, pero ¿saben qué? Estamos justificados delante del Padre precisamente por la muerte de Jesucristo. Y yo creo que no hay persona, ¿verdad?, que no deseemos mejorar en alguna área de nuestras vidas. Muchos de nosotros, yo les puedo asegurar que si estamos aquí en la iglesia es porque anhelamos y deseamos mejorar algún aspecto de nuestra vida, porque creemos en Dios y anhelamos y deseamos que de alguna manera Dios hable en nuestras vidas para poder hacer los cambios necesarios, para poder llegar a esas personas. Miren, no vamos a hablar de la iglesia cristiana, vamos a hablar de la iglesia universal de todas las religiones. Habemos millones y millones dentro de una iglesia, o dentro de la iglesia, o dentro de las iglesias, o dentro de las religiones, con un buen corazón, por algo estamos allí. Si no anduviéramos buscando otras cosas peores. Pero estamos aquí porque anhelamos y deseamos realmente algo cambiar, porque anhelamos y deseamos, de alguna manera nuestra conciencia nos dice que podemos de mejorar en algún aspecto de nuestra vida. Y ustedes están aquí, me atrevo a asegurar, la mayoría que los conozco, no están aquí por obligación de que sus padres los trajeron. ¿Por qué? Porque miro que vienen con gusto aquí. De la misma manera nosotros. ¿Por qué? Porque anhelamos ir mejorando como personas que somos, como humanos. Pero lo más maravilloso es que Dios desea que efectuemos precisamente esos cambios en nuestras vidas. Dios, en ese amor, quiere que realmente nosotros podamos mejorar en todos los aspectos. Yo no me cansaré de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hasta el último momento de mi vida, yo sé que tengo algo que aprender precisamente en Dios. Yo he sido, como les he dicho, yo soy una persona que continuamente está estudiando. Tengo libros de todos los colores y sabores. Y seguido agarro el libro de teología, que el comentario el otro, el de usos y costumbres. Tengo una biblioteca más o menos buena. Y cada vez que agarro un libro, pienso, ¿cuánto me falta aprender? Cada uno de nosotros realmente necesitamos meternos más y más a la palabra de Dios. Necesitamos buscar más. Vienen los discipulados, yo los animo, los exhorto a que realmente se inscriban en algún discipulado. Porque no hay como aprender algo bueno que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Nuestro motivo es inculcarles más y más el conocimiento de la verdad que aquí está. Cada predicación, no es mi responsabilidad si la predicación fue correcta o no. La responsabilidad es de cada uno de nosotros de verificar que realmente lo que se me predicó está en la palabra de Dios y es lo correcto para mi vida. Esa es la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de ir e investigar, a ver, esta predicación que me dieron fue buena o hubo algo incorrecto, y no para juzgar, digamos, al predicador, no es esa la motivación, sino para que usted esté enteramente preparado de discernir si realmente lo que aquí se le está dando es dentro de una sana doctrina o no. ¿Cuántas sectas ahí están desviando a la gente y los llevan por caminos equivocados que los llevan hasta a la tumba, a la muerte, ¿verdad? Como varios casos que hemos tenido en Guyana, allá en Texas. ¿Por qué? Porque la gente ignorante le creyó todo lo que decía, que no, hombre. Pero nunca se pusieron a pensar, a ver, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos demanda? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me enseña? ¿Qué dice la palabra de Dios? El pueblo perece porque le faltó conocimiento.
Y precisamente es nuestro anhelo, nuestro deseo que cada uno de nosotros nos preparemos más y más para que el día de mañana usted pueda discernir si nosotros vamos como iglesia por el camino correcto o nos estamos desviando de la verdad de la palabra de Dios. Vamos a escuchar este canto para después hacer una oración. Si gusta ponerse en pie. No me quisiera bajar de aquí de esta plataforma sin antes hacer un llamado. Tal vez usted es una persona que tiene poco tiempo aquí en la congregación, tal vez tiene pocas semanas, o tal vez la primera vez que usted viene. Y precisamente quiero que usted conozca ese amor que nosotros hemos conocido. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos hemos pecado de una o de otra manera, a través de nuestra vida, a través de nuestro caminar. Dice la misma palabra que en uno de los salmos dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque no conocíamos de Dios. Y tal vez sus padres hicieron algo incorrecto y ha venido esa cadenita, ¿verdad? Y vez tras vez, cayendo los mismos errores, tal vez del papá, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, y es una cadenita, una maldición, ¿verdad? Como dice la palabra, que las maldiciones siguen hasta la tercera y cuarta generación. Y tal vez usted ha vivido de una manera en que no se explica por qué le están pasando las cosas que le han pasado a través de su vida. Yo le quiero decir que Dios
nos da una vida muy diferente en Jesucristo nuestro Señor. Precisamente Jesucristo vino desde Adán y Eva, cuando hubo esa separación de la comunión con Dios. Haga de cuenta que se rompió esa comunión del hombre con Dios. Y siguen los años, ¿verdad? Viene el diluvio. Pensando Dios, dice, ya esta maldad se va a acabar, pero vuelve otra vez la misma maldad en el hombre. Hasta que Dios dice, aquí está la solución al problema del hombre. A través de mi Hijo, a través de ese Cordero inmolado, voy a hacer otra vez la comunión con el hombre, con Dios. Entonces Jesucristo precisamente es el puente de la comunión de nosotros hacia con el Padre. Ahora, por eso le podemos orar con esa seguridad de que el Padre nos escucha. Porque aquel puente, aquella rotura ya se restauró precisamente en Jesucristo. Y dice la misma palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo vino precisamente a darnos esa vida de restauración con el Padre. Y tal vez usted no ha hecho una profesión de fe de reconocer públicamente, ¿verdad? Aquí no se trata de avergonzar a nadie de ninguna manera, sino que realmente usted puede hacer una profesión de fe de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo lo puedo guiar a una oración, es muy sencilla, pero si la hace de corazón, yo le puedo asegurar que los días por venir de usted ya no van a ser los mismos. Un día, el primer día que yo fui a la iglesia donde mi señora me invitó, yo hice esa oración. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero la estaba haciendo de todo corazón. Yo me retiré a donde vivía, ya no estábamos viviendo juntos, yo me retiré a San Diego, que es donde yo estaba viviendo y solo. Los días por venir ya no fueron los mismos para mí. Dios hizo un cambio, algo empezó a obrar en mí, que a la vuelta de 2-3 meses ya estaba otra vez con mi familia. Y es de la manera que Dios quiere restaurar también su vida. Hay alguien que quiera hacer esta oración, yo lo puedo guiar, es una oración muy sencilla, pero si la hace de corazón, yo le puedo asegurar que es la mejor la mejor decisión que usted pueda hacer en la vida. Aparte de casarse, ¿con quién se va a casar? Esta es la oración más importante de su vida. ¿Hay alguien que quiera hacerla? ¿No? Bueno, allá está una, Dios los bendiga, los miro sus manos, pueden bajarlas si gustan, aquí está otra mano, allá está otra mano. Nada más, algo muy sencillo, ¿cómo se puede decir? Por honrarlos a ellos. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos, ¿verdad? Y si acaso quiere apoyar con ellos mismos, ustedes mismas repitan esta vez, que ustedes mismos escuchen. No es algo místico, simplemente que ustedes estén conscientes de que este día hicieron una oración delante de Dios y sus vidas, yo les puedo asegurar, no va a ser la misma. Que ustedes mismos se puedan escuchar, repitan conmigo. Señor Jesucristo, te doy gracias por esa muerte en la cruz. Ahora yo conozco que soy pecador, pero por esa muerte ahora reconozco que soy perdonado. Y te doy gracias porque ahora yo puedo ir al Padre sin ningún impedimento. Límpiame de todo pecado. Hazme esa nueva persona. Ayúdame en el caminar contigo. Límpiame de toda maldad. Renuncio a toda maldición de mis antepasados y me declaro una nueva persona en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Desde ahora permítame hacer una oración por la iglesia, para poder irnos en paz. Padre, en el nombre de tu Hijo, yo te doy gracias porque realmente podemos ver que tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque confío que tú has hablado a nuestras vidas. Pero ante todo, Señor, que tú nos ayudes
al salir de aquí, ir con ese anhelo y ese deseo de poner en práctica, Señor, esa palabra. Y por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo y te pido que los lleves con bien. Y te doy gracias, Padre, por cada una de esas personas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo el domingo, primeramente Dios. Les recordamos, ahí está librería, pase, o también hay devocionales, aquellas personas nuevas. Tenemos unos libros devocionales en $3, es el costo nada más de recuperación, en donde usted puede estar leyendo una palabra día tras día. Que Dios les bendiga. Mañana, varones, mañana a las 7 de la tarde, primeramente Dios, aquí estaremos.